Más temprano, el ministro de Economía, como le digo yo, pero en realidad es el veedor del Fondo Monetario Internacional, está tomando examen a los argentinos, nos está tomando examen, volver a rendir exámenes hacia el exterior, ¿no? Los argentinos por decisión de este gobierno, y además de tomar examen, se está reuniendo con diferentes referentes políticos, y tuvo la gentileza de atenderme Axel Kicillof, diputado y ex ministro de Economía. Axel, Mario te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Mario? Buenas tardes para todos ustedes. Bien, bien, gracias por atenderme. Bueno, Axel, ¿qué hay de la repercusión con la reunión con el fondo? Bueno, no sé, mucho la repercusión no pude ver porque anduve después ocupado en un par de reuniones y sí tuve algunas notas. Bueno, el periodismo un poco interesado con esto porque me parece que un gesto del Fondo Monetario Internacional, yo creo sano, y que no había tenido antes. No digo porque la última vez que vinieron no quiso llamar, esta vez llamaron ellos, vinieron a mi despacho, la verdad que fue una reunión muy extensa, 2 horas prácticamente, pero porque cuando se discutió el acuerdo con el fondo, nosotros del Congreso, que no estamos de acuerdo con esto que se firmó, no estábamos de acuerdo con la primera versión, ¿te acordás que fracasó en los meses el récord mundial? No estábamos de acuerdo, advertimos lo que iba a pasar, advertimos también antes de esto que la economía estaba muy mal y que era muy frágil en lo financiero y que podía terminar con un desastre, como efectivamente terminó. Así que la verdad que festejamos que el Fondo Monetario quiera oír otras voces que no sean las del gobierno, y concretamente en el caso del kirchnerismo, el Frente para la Victoria, lo que ha sido la oposición a todo esto. ¿Y de qué se habló en la reunión, Axel? Sí, yo les hice varias preguntas. La verdad que ellos vinieron con una agenda abierta, digamos, no vinieron las preguntas que bueno, que son un poco, llamémoslo para la gilada, ¿no? Si nosotros vamos a defaultear, si nosotros... Eso me parece que ni hace falta que pregunten, porque el gobierno del que yo fui ministro fue el único en la historia argentina que no tomó deuda y pagó todo, reestructuró. La verdad que no, que más bien la duda deben ser con Macri, con los que toman y después no pueden pagar. Claro. Como pasó con el menemismo en los 90. Yo hice varias preguntas que me parece que son pertinentes, que tienen que ver con nuestras preocupaciones, que todos los días, hoy se conoció de nuevo un número espantoso de inflación. Total. Hace poco, ayer, se conoció que hay prácticamente la mitad de las máquinas que existen en el país están con una lona encima, paradas, porque el programa económico las deja desahuciadas. Entonces, les planteé un poco qué piensan hacer con el desempleo, que yo coincido con vos y se lo dije. Hoy el Fondo Monetario Internacional tiene una supervisión sobre la economía argentina que le permite decidir sobre el tipo de cambio, la tasa de interés, el gasto público. Entonces hoy prácticamente tienen el comando sobre las variables más relevantes. Y bueno, ¿cómo afecta eso el empleo, la industria, la fuga de capitales, el endeudamiento? ¿Cómo afecta esto la bicicleta financiera? Es decir, ¿qué piensan hacer con todo eso? Claro. Claro. Ahora, Axel, yo hago un análisis de la reunión más luego de escucharte. ¿Vos crees que al fondo le interesa la voz de la oposición, o en realidad lo que le interesa es la voz de quien puede llegar a ser oficialismo a partir del 10 de diciembre? Mira, la verdad que las preguntas fueron muy pertinentes y compartimos preocupaciones, porque yo los noté preocupados, optimistas porque les toca estar ahí, pero preocupados y que ven riesgos, que no tienen respuesta. Lo que han dicho básicamente es que ellos les pidieron un programa de estabilización del tipo de cambio. O sea, el fondo está ahí para que no haya un default y para que no haya una enorme corrida como pasó este gobierno. Las dos cosas. En marzo del año pasado, Toto Caputo, entonces el Messi de las finanzas o no sé qué cosa, se fue a Nueva York y bueno, le metieron 5 caños. Claro. Porque le dijeron los inversores internacionales, los fondos de inversión, que no iban a poner un peso más en la Argentina en Macri. Entonces ahí se fueron corriendo a buscar al bombero, que fue el fondo, y el fondo lo que me dice es que la misión que tienen ellos es que no haya un default y que no haya una corrida. Lo cual, un poco mi punto ahí, que no es nada secreto, lo venimos diciendo hace rato.
las medicinas o los remedios que utilizan para evitar la corrida y el default es como el glifosato, ¿no? Crece la soja y todo lo demás muere. Incluso los humanos que están por ahí cerca. Sí, y hablando de los humanos, ¿no? Porque muchas veces, Axel, cuando se habla de economía, se habla de un Excel, como si fuera sumar, restar, multiplicar, pero se olvida de la parte humana, ¿no? Y hoy yo tengo números que desde la vuelta del FMI, por ejemplo, el 43% de nuestros pibes, es decir, de menos de 18 años, está en situación de pobreza, ¿no? O sea... Sí, mira, yo se los planteé también, y la verdad que los funcionarios que son parte, digamos, del staff, del equipo, de la burocracia, del Fondo Monetario, yo noté que no era que no les preocupara, lo que me decían todo el tiempo, nosotros venimos a apoyar un plan, que es un plan de estabilización, no de creación de empleo, de combate a la pobreza. No dicho ellos, me decían la parte que sí, yo te digo la parte que no. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es lo que decía, ¿cómo contienen el tipo de cambio? Poniendo una tasa de interés prohibitiva, bajando los salarios, la gente no tiene un mango para hacer una corrida cambiaria porque no tiene un mango para vivir tampoco. Pero Axel, ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema y creo que diste en la clave. Porque yo lo escuchaba hoy a la mañana el presidente al anunciar las medidas de la baja de presión impositiva para algunas pymes, que después resultó ser nada más que el 3% de las pymes de las economías regionales. Pero yo lo escucho al presidente Mauricio Macri y dice, es el camino, estoy convencido que viene por acá, pero los pibes y la gente se está cagando de hambre. O sea, ¿por qué no se ve eso? Mirá, ¿Cómo no lo ven? No, me parece que ahí es lo que nosotros llamamos siempre dos modelos de país. Parece que hay una intención de este gobierno, oculta muchas veces, o ocultada, deliberadamente por los propagandistas, Durán Barba, ¿viste? Vos lo ves a Vidal que aparece, dice qué feo toda la inflación que hay, cómo los pibes tienen que educarse, y no hacen nada para eso. Entonces expresan una preocupación que después se hace carne en medidas que son absolutamente opuestas a esa presunta preocupación que tienen. A ver, se ha perdido como 20 puntos de salario real en la Argentina. Sí. Y ellos, cuando nosotros estábamos en el gobierno, decían que las jubilaciones eran una miseria y los salarios también. Y ahora se perdieron 20 puntos en términos reales, o sea que se ve claramente que trabajan de mentir. Es otra cosa. Después creo que hay una visión de la Argentina, que es una Argentina tal vez más parecida a otros, ¿no? Axel, ahí está, sí. Ahí te tengo de nuevo, se había bajado el audio, decime. Sí, países, algunos de la región y otros no, donde, te lo voy a decir claramente, sí, porque no quiero ponerme a opinar de otras naciones, de otras situaciones, donde no hay clase media. Lo que nosotros conocemos como específico de Argentina es que hay una clase media muy extendida, o sea que el laburante es clase media, que el profesor puede ser clase media, el maestro puede ser clase media, básicamente que están fuera de la pobreza. Esa es la especificidad de Argentina. Y bueno, me parece que no, que la idea de país es un país de base agropecuaria, exportador de materias primas y nada más, para de contar. Claro. Por eso se está destruyendo tanto empleo industrial, pero vos lo ves a Macri, a mí te digo, cuando yo estaba en el gobierno, si nos enterábamos de que una empresa estaba en dificultades, me llamaba Cristina y me decía, hace algo. A mí, a la ministra de Industria, al ministro de Trabajo, hagan algo porque no podemos permitirnos perder empresas. En cambio, este gobierno, cuando cierra una empresa, prácticamente festejan y dicen, mira, culpa de ellos, tienen que reconvertirse, no eran competitivos, como que están muy de acuerdo. Me parece que a lo único que apuestan es al campo, pero no todo el campo. Estos líos que está viendo con las llamadas economías regionales son precisamente, aparecen porque a los que le va bien son a los que producen de manera concentrada en grandes explotaciones, a las multinacionales que explotan recursos naturales y para de contar. Claro. Pero eso no da empleo, no mejora la calidad de vida, no genera distribución, y nadie está en contra de que la Argentina exporte, pero lo que exportamos tratemos de elaborarlo un poco acá, generar valor agregado. Además, no puede ser una Argentina para unos pocos, ¿no? Diputado, permíteme una más, y tiene que ver con el libro que surgió en la reunión que tuviste con el fondo. ¿Ser austero es la receta o ser austero es una aspirina para un cáncer? No, creo que hay toda una retórica de la austeridad
que han aplicado en Europa después de la crisis de 2008. Antes lo llamaban ajuste, ahora la palabra ajuste cayó en desgracia por los desastres que hicieron los ajustes del Fondo Monetario. Nosotros fuimos el mejor alumno de la austeridad del Fondo Monetario durante los 90. Terminó en un desastre, porque es un desastre social, pero también financiero, porque se endeudan los países, después no se puede pagar la deuda, después hay que vivir de las reestructuraciones, y el acreedor, que es el punto de vista que representa el Fondo Monetario, el dueño de la plata, lo que quiere es que le pagues. Entonces es como que, a ver, le prestás plata a uno, que es amigo tuyo, te enterás que se fue de vacaciones al Caribe, qué sé yo, y no te paga, ¿no? Entonces vos le decís, no, flaco. Entonces, lo que hace el fondo es mucho más descarnado, porque lo que le parece que es una fiesta, que la gente pueda tener educación, salud, trabajo. Entonces, vienen por un ajuste para liberar recursos para pagarles a ellos. La gran paradoja de los programas de ajuste es que cuando ellos ajustan, pasa lo que pasa en la Argentina: generas una enorme recesión, después no se pueden recaudar impuestos porque no hay actividad económica, y entonces no se puede crecer, y el que no puede crecer. Axel, estamos en... ¿Lo tengo al diputado o se cortó? ¿Estás, Axel? Estoy. Estás. Ya no te robo más tiempo, pero permitime una última, y tiene que ver con el calendario electoral. Yo sé que estamos en febrero, pero empieza a apretar sobre todo por los cierres. ¿Ves la posibilidad, Axel, de una oposición unida para poder enfrentar a Cambiemos? Yo creo que se ha recorrido, no quiero ser muy específico, pero viste, como yo me dedico a los números, te diría un 75% del camino tranquilamente está recorrido. Porque muchísimos dirigentes que no formaban parte de la unidad, no digo el kirchnerismo, el gobierno de Macri, los medios oficialistas, cada vez que hay un dirigente que se suma a la unidad, dice, son todos kirchneristas, pero no es así. Fíjate que nosotros tuvimos, yo estando en el gobierno, tenía entre los opositores a Felipe Solá, a Alberto Fernández, a Moyano, a Arroyo, un montón de dirigentes que hoy han expresado su voluntad muy clara de formar parte de un gran frente opositor para que el próximo gobierno, para impedir los daños que está haciendo este gobierno, la medida de lo posible. Está difícil porque es un gobierno ciego, sordo y mudo a lo que pasa democráticamente. Cuando hay un reclamo, hay 1 millón de personas en la calle y no le importa Trevelines. Entonces, eso es un poco el problema que estamos teniendo en términos democráticos. Cuando hay una oposición en el Congreso, elige perseguirla y denostarla más que escucharla. Entonces, esto lo sabemos. Pero hay un montón de dirigentes, espacios que se están sumando a un proceso de unidad. Hay algunos que todavía no, y que están siendo invitados, y que dicen, yo con tal no me junto. Nosotros nunca hemos sido así, nosotros no hemos puesto límites. El problema es ser opositor del neoliberalismo, de Macri, de Vidal, de Larreta, de los que lo expresan, y tampoco abrir la puerta para que aparezca que el próximo gobierno también sea tan neoliberal como este, ¿no? Claro. Claro. Bueno, hoy miraba una de las encuestas de Sinopsis, y solo te doy el dato: es la primera vez que Sinopsis da al kirchnerismo por arriba del macrismo, no en una primera vuelta. Digo, un detalle. Mira, sí, pero creo que eso no, ellos lo llaman el kirchnerismo también porque han tratado de convencer a una parte de la sociedad que el kirchnerismo es mala palabra, que el peronismo es mala palabra, porque cuando se cansaron de perseguir a la oposición que tienen en el Congreso, empezaron a decir que el problema son los últimos 70 años de la economía argentina, de la historia argentina. Básicamente se la agarraron con el peronismo entero, para los que pensaban que había alguna discriminación. Entonces, y nuestro frente pretende ser más amplio, no solo que el kirchnerismo, no solo que el peronismo, sino todo el campo popular. Hay radicales, hay socialistas, en eso estamos, y creo que eso está teniendo también un efecto en las encuestas. No es solo la debacle que genera el gobierno, sino también que estamos dando una clara señal de amplitud, de apertura, de transformaciones, ¿no? En eso estamos. Bien. Axel, te agradezco mucho por el tiempo, fuiste muy generoso. Hasta luego. No, gracias a vos. Es Axel Kicillof, diputado nacional y exministro de Economía, en diálogo con el programa de Pablo Dugan, Camino a Casa. 18:18 ya marca el reloj en la República.